7 de la mañana, 27 minutos. Les contamos que a partir de hoy se reduce de 44 a 42 horas la jornada laboral de los colombianos. Precisamente para explicarnos lo que va a pasar, nos conectamos a esta hora con Iván Jaramillo. Eres el viceministro de Empleo y Pensiones. Doctor, bienvenido. Buenos días, Nicolás, para ti, para Daniel y para todos que se conectan hasta ahora en Solo Muy Especial. Bueno, viceministro, empecemos conversando en la práctica cómo se va a hacer esa reducción de 44 a 42 horas. ¿Cómo va a estar distribuida la semana esas 42 horas? ¿O eso es una negociación que el empleado hace con el empleador? Sí, hagamos un poquito de contexto, Nicolás. Nosotros veníamos con una semana laboral semanal de 48 horas. Desde la ley 2101 de 2021 se ha venido reduciendo progresivamente. Entonces, lo que indica la ley es que este año pasa de 44 horas, como tú lo dices, semanales, a 42 horas semanales. ¿Cómo opera esto? Que es la pregunta. Pues simplemente empleador y trabajador se ponen de acuerdo en la distribución de la jornada de esas 42 horas semanales en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre un día de descanso y no se puede afectar el salario. De hecho, la ley se intitula así. Esa ley fue acogida por la reforma laboral y la reforma laboral reincorporó, incluso por solicitud de OIT, que se establezca el límite máximo de 8 horas diarias. Entonces, insisto, límite máximo de semana, 42 horas. Límite máximo diario, 8 horas. ¿Qué deben hacer trabajador y empleador? Ponerse de acuerdo y distribuirlo entre 5 o 6 días a la semana, garantizando un día de descanso y no afectando el ingreso de los trabajadores. Y con esta implementación vienen otros cambios, viceministro, como por ejemplo el Día de la Familia. Así las cosas, con las 42 horas semanales, la ley exime a los empleadores de otorgar este día. Ya no más Día de la Familia. Efectivamente, la ley 2101 había eximido a los empleadores. Sin embargo, lo que hace la reforma laboral es mantenerlo como una posibilidad, como una facultad que pueden los empleadores con las cajas de compensación organizar y gestionar para que haya una jornada semestral como venía aplicándose. Entonces ya quedó facultativo, quedó optativo, quedó voluntario para que los empleadores con las cajas puedan organizar este Día de la Familia, que ha probado ser eficiente en materia de mejorar la calidad de los trabajadores, aumentar la productividad y mejorar ese equilibrio entre tiempos de trabajo y tiempos destinados a obligaciones familiares. Quedó facultativo. Claro, en la autonomía de cada empresa y precisamente en la negociación que hagan con la caja de compensación. Quiero preguntarle si la jornada semanal ya va a quedar en 42 horas o hay más reducciones que se vayan a hacer en los próximos años. De lo previsto en la ley 2101 y acogido por la reforma laboral, quedaría en 42 horas, dijéramos, estable, conforme a la directriz legal. Habría que hacer una nueva modificación legal para seguirla reduciendo, pero aprovecho tu pregunta, Nicolás, para expresar a todos, esta es una tendencia global y mundial. Estamos en una tendencia de disminución de las jornadas de trabajo porque producto de la automatización, toda esta digitalización, pues se ha probado que la productividad se debe medir en un estándar distinto al número de horas que el trabajador se pone al servicio del empleador. Entonces hay una tendencia global y de hecho en el mundo se está discutiendo, en España, en Francia, en todos los países, la disminución de las jornadas de trabajo. Es una tendencia global, pero por ahora Colombia ha tomado la decisión de disminuirlo gradualmente a 42 horas. Ujú. Viceministro, háblenos del recargo dominical, cómo queda, cómo quedó. Entiendo que desde 1 de julio se empezó a aplicar un porcentaje, pero mejor que sea usted quien nos cuente entonces en la práctica cómo quedan las cosas con ese recargo dominical. Efectivamente, como consecuencia de la reforma laboral, se va a aumentar el recargo dominical. Nuevamente, un poquito de contexto. Hasta la ley 789 de 2002, en Colombia el recargo por trabajo en dominicales ascendía al 100%, es decir, por cada hora laborada se aplicaba un 100% de recargo. La ley 789 decidió disminuir ese recargo al 75% para promover la formalidad, la empleabilidad, etcétera. Tal situación no ocurrió y se sacrificaron los derechos de los trabajadores. Lo que hace la reforma laboral es recuperar ese recargo que se había perdido, pero también de forma gradual. Entonces, hasta el primer año de la ley, que fue 2025, se aumentó al 80%, ya desde el 1 de julio, es decir, ya está aplicando, se aumentó al 90%. En el 2027, el 1 de julio, se va a aumentar al 100% y se va a recuperar ese recargo por trabajo en dominical. Luego es un aumento gradual, proporcional, que lo que hace es recuperar lo que existía antes de la ley 789 de 2002. Pero para responder tu pregunta, Daniel, hoy estamos en el 90% de recargo por hora laborada en día de descanso obligatorio. Sí, viceministro, una última pregunta y tiene que ver con el traslado prevencional. Digamos, entiendo que el plazo se vence mañana 16 de julio, pero en la práctica, ¿qué va a pasar con esas personas que tal vez no alcanzaron por tiempo o se acaban de enterar, ya no pueden solicitar, por ejemplo, ese traslado, por ejemplo, de Colpensiones o fondo privado o viceversa? Sí, yo animo a todos a utilizar esta oportunidad de traslado. Es uno de los únicos artículos que está vigente de la reforma laboral, el 2 y el 76. Lo que deben hacer las personas es, para todos, llamar y enterarse de su situación pensional. Eso es lo que se denomina técnicamente doble asesoría. Es gratuito, es llamar al fondo de origen, es decir, en el que estoy,
Colpensiones es un fondo privado, que me hagan una proyección, un pequeño calculador, una pequeña clasecita de cómo sería mi situación pensional, llamar al fondo de destino, que también haga lo mismo y con base en esa información suficiente, buen consejo y responsable, yo tomo una decisión de dónde es mi situación pensional mejor para poder acceder a una prestación por invalidez, vejez o muerte. Efectivamente, como ustedes lo dicen en la pregunta, ese plazo vence mañana, el 6 de julio. Yo creo que es importante utilizarlo. Tuvimos una imposibilidad de estos traslados para un grupo poblacional que generó muchas problemáticas, incluso judiciales. La gente estaba atrapada en un fondo que no le convenía y lo que hace la reforma es liberar esa pequeña restricción que existía, pero muy importante para todos por el esfuerzo y el desgaste que exigía para poderse trasladar. Entonces, hago un llamado a todos y los animo a enterarse, intentar la doble asesoría para que con base en esa doble asesoría, pues tomen una decisión responsable. Como tú lo indicas en la pregunta, vence mañana el plazo. Yo creo que es una posibilidad gratuita que no afecta en absolutamente nada a los afiliados y sí los beneficia muchísimo en escoger la mejor opción pensional para el cubrimiento de sus riesgos de invalidez, vejez y muerte. Pues viceministro, muchas gracias por este tiempo. Hoy es un día crucial para el panorama laboral en Colombia, entonces pasamos a 42 horas semanales y además ya se vence el plazo para ese traslado pensional. Gracias otra vez, buen día. Muchas gracias a ustedes, bendiciones, un feliz día para todos los televidentes hasta ahora.